Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. A un artículo está la plenaria del Senado de aprobar la reforma pensional presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El proyecto, que luego de ser tramitado por la Cámara de Representantes, contempla que todos los colombianos que cotizan a pensiones lo deben hacer obligatoriamente en Colpensiones hasta los 2,3 salarios mínimos y de ahí en adelante podrán tener un ahorro individual en los fondos privados. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Colombia emitió una nota de protesta a Estados Unidos por señalamientos en el informe de prácticas de derechos humanos. En la nota diplomática, la Cancillería rechaza contundentemente las expresiones y valoraciones sobre la supuesta entrada de dineros irregulares en la campaña del presidente Gustavo Petro, que hizo el vocero del Departamento de Estado. Asimismo, afirma que estas declaraciones desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Bogotá regresa a esta hora a la normalidad luego de los fuertes disturbios en las inmediaciones de la Universidad Nacional que ocasionaron el cierre de la calle 26 y el cese de la operación de Transmilenio. Desde las 3 de la tarde, personas encapuchadas bloquearon ambas calzadas de la calle 26, lo que obligó a miles de ciudadanos a bajarse del Transmilenio y a caminar largas distancias para poder llegar a sus destinos. Incluso la misma ciudadanía reprochó el actuar de los manifestantes, confrontándolos directamente. Mientras miles de personas caminaban, los manifestantes rompieron paraderos de buses y atacaron los vehículos que intentaban transitar sobre la vía. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Se cumplen 200 días de guerra en Gaza entre Israel y Hamás. Ya hay más de 34.000 muertos. Irán lanza nueva amenaza a Israel y advierte repercusiones devastadoras. Candidato de la oposición venezolana logra registrarse en el tarjetón presidencial. Estados Unidos revela contundente informe sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Estado de Tennessee aprueba polémica ley que permite a los profesores asistir armados a las escuelas. Trump se arriesga a ser condenado por desacato en su juicio penal en Nueva York. En medio de multitudinarias marchas estudiantiles, el presidente Milei anuncia superávit por primera vez en 16 años. Se cumplen 200 días de guerra entre Israel y Hamás en Gaza. La cifra de personas muertas supera las 34.000. La Gaza devastada cumple 200 días de guerra, territorio que se ha convertido en un lugar inseguro para los 2,3 millones de civiles que quedan, de los cuales la mitad sufren de hambre y desnutrición por la falta de suministros de alimento, agua potable y médicos. Además, al pasar de los días, las muertes aumentan. De acuerdo al reporte de Sanidad Gazatí, a la fecha desde el inicio del conflicto armado, al menos 34.183 personas han perdido la vida, en su mayoría niños y mujeres. El jefe de derechos humanos de la ONU dijo estar horrorizado por las fosas comunes encontradas en un hospital de Gaza. We are horrified also by the destruction of Al-Nasser Medical Complex and Al-Shifa Medical Complex and the reports of the discovery of mass graves in and around facilities. And we call for independent, effective, transparent investigations into the deaths. Given the prevailing climate of impunity, this should include international investigators. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno estadounidense está investigando acusaciones de abusos de derechos humanos por parte de Israel en sus operaciones contra Hamás en Gaza. Do we have a double standard? The answer is no. As this report makes clear, in general, as we're looking at human rights and the condition of human rights around the world, we apply the same standard to everyone, and that doesn't change whether the country in question is an adversary, a competitor, a friend, or an ally. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que lucharía contra las sanciones que se impongan a cualquier unidad militar de Israel por presuntas violaciones de derechos humanos.
Entre tanto, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, amenazó a Israel advirtiendo consecuencias devastadoras frente a una posible ofensiva. El líder persa declaró que es poco probable que quede algo de Israel si vuelve a atacar territorio iraní. Además, advirtió que tendrán que afrontar consecuencias, las circunstancias completamente diferentes con relación al ataque con drones del pasado 14 de abril. En medio de la incertidumbre, 2 partidos de la oposición lograron registrar en el tarjetón del candidato presidencial de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Desde este momento, los representantes de los partidos políticos de la oposición, Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral del país, donde finalmente fueron recibidos por autoridades de la Junta Nacional Electoral, consignando la renuncia de sus postulados a las elecciones presidenciales y logrando la adhesión a la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática con el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Podemos informarle al país que hemos logrado consignar ante la Junta Electoral Nacional del Consejo Nacional Electoral nuestra solicitud de adherencia a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Aunque González Urrutia figura dentro de la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática, el objetivo es ampliar los apoyos para evitar vetos a tarjetas electorales y derrotar a Maduro. El Departamento de Estado presentó su informe anual sobre derechos humanos en el que se evidencian graves violaciones y abusos por parte del gobierno venezolano. Mediante su informe de 2023 de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos recalcó que Venezuela no ha mostrado cambios significativos sobre violaciones, como las ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro. Además, en el uso de fuerza letal registró 432 muertes involucrando a las fuerzas de seguridad solo hasta agosto, con la Policía Nacional Bolivariana liderando el número de casos. Las acusaciones de grupos armados no estatales y bandas criminales también contribuyen al caos, involucradas en violencia, tráfico humano y explotación de comunidades indígenas. El informe también muestra el deterioro que presentó el país en materia de libertad de expresión, ya que la ley castigaba con penas de 6 a 30 meses de prisión sin fianza. También se registraron varias desapariciones para silenciar o perseguir a opositores. Maduro continúa recibiendo condenas internacionales, incluidos informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU e investigaciones de la Corte Penal Internacional por perpetuar abusos sin precedentes en el país. La Cámara de Representantes de Tennessee en Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permite a los profesores estar armados dentro de las escuelas. Esta normativa establece requisitos para que maestros, directores y personal escolar puedan portar armas de manera oculta. La iniciativa fue aprobada un año después de que un hombre abriera fuego en un colegio de primaria en Nashville, lo que dejó 3 menores de edad y 3 empleados muertos. Ahora solo resta la firma del gobernador Bill Lee, quien se ha manifestado a favor de la medida. En Nueva York, los fiscales pidieron al juez colombiano Juan Merchan castigar al expresidente estadounidense Donald Trump por violar la orden de silencio en el juicio penal que avanza en su contra. En medio del juicio del republicano y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, los fiscales solicitaron al juez Merchan, quien supervisa el juicio penal por dinero secreto del magnate, que lo multen con $10,000 por violar una orden de silencio que le impide criticar a los testigos y a otras personas involucradas en el caso. Según el fiscal de Nueva York, Christopher Conroy, señaló que el 10 de abril, por medio de su cuenta Truth Social, llamó a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y a su ex abogado Michael Cohen sórdidos. Los fiscales también le pidieron a Merchan que le recuerde a Trump que podría enfrentar consecuencias más severas si sigue violando la orden, puesto que la ley permite al juez enviar al exmandatario a prisión por hasta 30 días. La orden de silencio o la ley de mordaza fue impuesta el 26 de marzo a Trump, la cual prohíbe al republicano criticar a los testigos y a otras personas involucradas en el caso. Sin embargo, ha hecho caso omiso. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que el país logró un superávit financiero durante el primer trimestre de este año, lo que no ocurría hacía 16 años. Entre tanto, estudiantes protagonizaban masivas manifestaciones.
Argentina acumuló un superávit financiero equivalente al 0,2% del PIB durante el primer trimestre de 2024. Así lo informó el presidente Javier Milei, quien agregó que esto sucede por primera vez desde 2008. Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. En medio de este hecho histórico para Milei, cientos de miles de estudiantes argentinos se manifestaron en Buenos Aires en contra de los recortes presupuestarios universitarios, mostrando la resistencia al ajuste fiscal. Que está generando un ajuste presupuestario en todos los sectores de la sociedad. Se prorrogó el presupuesto vigente el año pasado, es decir, que funcionamos con la misma plata, pero en nuestro país tenemos una inflación altísima, lo que hace que si el año pasado teníamos 100 pesos para funcionar, este año tengamos solamente 25. Tenemos un ajuste del 75% en las universidades nacionales. Sin embargo, la semana pasada se compraron 24 aviones de combate por más de $300 millones estadounidenses. Y según Milei, no hay plata. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. En Malasia, 2 helicópteros militares chocaron en el aire dejando sin vida a 10 personas. El accidente ocurrió durante un ensayo para un acto con motivo del Día de la Marina en ese país. En pleno vuelo y por razones no aclaradas, colisionaron estos helicópteros al sobrevolar en una base militar. En una aeronave viajaban 7 tripulantes y en la otra 3. Petra es el nuevo robot que puede ayudar a los menores de edad a enamorarse de la lectura. Es una hermosa historia de amistad entre un viejo hombre y un gran pez. En una sociedad cada vez más digitalizada, la librería valenciana Vuelo de Palabras pretende fusionar modernidad y tradición para tratar de acercar a los más jóvenes a la lectura tradicional de libros en papel. Petra es la solución para trasladar a los niños al amor por los libros. Gracias a ti, Javier. Ha sido un verdadero placer ayudarte. Este robot ha sido la última incorporación a la plantilla y llama la atención de los más pequeños porque este tipo de tecnología suele causar curiosidad por su forma de interactuar con ellos y de ofrecerles recomendaciones. Si aún no la has leído. Este robot ofrece recomendaciones literarias a través de la inteligencia artificial y lo hace en función de la edad o de las preferencias que tenga el lector. Además, el propio robot cuenta algún chiste y baila con los niños por la librería, un artefacto tecnológico de lo más innovador para captar la atención de los menores y conseguir aumentar su afición por la lectura. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. Venimos de fuertes meses en los que el sol y la sequía fueron protagonistas en gran parte de los territorios del país. Sin embargo, en las 2 últimas semanas se han registrado algunas lluvias en algunos territorios y se han focalizado las últimas en ciudades como Bogotá. A esta hora nos acompaña la directora del IDEAN, Gisliane Echeverry. Directora, muchas gracias. Usted nos va a explicar, y bienvenida por supuesto, usted nos va a explicar por qué pasamos de unos meses en donde la sequía y el sol se llevaron el protagonismo, incluso hoy nos tiene en una crisis de agua, a estas lluvias torrenciales, especialmente esta semana en territorios como Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, entre otros. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante decir que en general en el país siempre, digamos desde lo que llamamos nosotros las normales climatológicas históricas, en el país tenemos temporadas de más lluvias y de menos lluvias, eso es normal. Dependiendo de la región del país, hay 2 temporadas de lluvia, 2 temporadas de menos lluvia, o una sola temporada, o una temporada de lluvias y más lluvia. Entonces todo el país tiene un régimen pluviométrico, un comportamiento de lluvias diferente. Lo que se espera en abril usualmente es que se instale la temporada de más lluvias, es decir, que estas lluvias que han ocurrido estos días realmente hacen parte de un abril normal. Lo que es inusual ha sido la sequía de estos meses. Entonces, aunque enero y febrero usualmente también, sobre todo para la región andina y la región caribe, son meses de menos lluvias, son meses de sequía, pues esta sequía estuvo intensificada por el fenómeno del Niño. Entonces es lo que venimos arrastrando, un déficit de precipitación, unas altas
las temperaturas, y es ahorita en estas semanas que ya se empieza a instalar esa temporada de lluvia con más fuerza en casi todo el país. Mire, directora, la pregunta de gran parte de la ciudadanía, de autoridades que están muy preocupados por el tema de embalses, ríos, entre otras fuentes que son necesarias para el agua potable, para la energía en Colombia, la pregunta de ellos y la pregunta mía también es, ¿estas lluvias se van a prolongar? ¿Van a alcanzar para volver a los niveles normales de los embalses? ¿O qué va a pasar en el país? ¿Tendremos solo algunos días de lluvias y nuevamente regresa la sequía o cómo será? Bueno, ahí hay varias preguntas. En relación al tema de lluvias, es importante decir que ya se ha instalado la temporada de lluvias, es lo que hemos tenido estos días, la esperamos para el resto de abril y esperamos que gradualmente se vayan instalando las lluvias en el mes de mayo y en el mes de junio, especialmente en la región andina y en la región Caribe, y en la región pacífica usualmente hay lluvias, así que ya esperamos que se empiece a estabilizar las lluvias en el país por varias razones. Una es porque ya empieza a llegar la temporada de lluvias, la otra es porque el Niño se está debilitando, es decir, que causa un impacto menor, por así decirlo, en el régimen de precipitación, y la otra es porque a partir de junio arrancamos con algo que es la temporada de ciclones tropicales que se dan en el mar Caribe, y esto genera lluvias en la región andina y Caribe. Sin embargo, es importante decirlo, la región Orinoquía y en la región Amazonía, el panorama en el corto plazo es que no se visualizan lluvias en exceso para los meses siguientes ni para el resto del año. Ese es el panorama que tenemos en general. Y hay otra cosa importante que decir, esto es en términos general, en los efectos de fondo, pero hay otros fenómenos meteorológicos que están en el país y que también alteran esas lluvias. Uno de ellos, que fue lo que pasó estas 2 semanas de abril, es algo que se conoce como la oscilación de Mayden and Julian, que es una oscilación también que suele pasar dependiendo de la fase que pase y en la intensidad que pase, puede generar más lluvias o disminuirla. Las 2 semanas de abril, las 2 primeras las tuvimos en fase subsidente, causó sequía, y por ahora estamos monitoreando una que es probable que se acerque para la primera semana de mayo, así que podríamos tener también una baja de lluvias, pero en general esperamos que ya se instalen las lluvias. Y directora, faltó algo por responder, y es si esas lluvias van a alcanzar para regresar a los niveles normales de embalses que teníamos hace meses atrás. Bueno, es que eso es una pregunta que depende mucho de los tipos de embalses. Desde el ideal, digamos que en temas de riesgo, que es lo que cabe dentro de este análisis, hay 2 variables. Uno es la amenaza y el otro es la vulnerabilidad, o digamos la realidad de los embalses y sus características. Desde la amenaza o desde la precipitación es lo que esperamos. Ya desde la posibilidad de que los embalses puedan recuperarse depende mucho del tipo de embalse. Lo que esperamos en general es que en la región andina sí haya una recuperación, digamos, mucho más corta, pero los embalses que dependen del régimen de lluvias de la región Orinoquía, como es el caso de Chingaza, sí el panorama está un poco más crítico, incluso en lo que resta del año, aún con la probabilidad de niña que tenemos para el segundo semestre. El sistema Chingaza es el que nutre a Bogotá de agua potable y gran parte de energía, ¿no? Sí, así es. Bueno, está principalmente para tema de agua, para consumo humano, que es Chuza 70%. Y San Rafael, así es, el 70%. Y este sistema de Chingaza depende del caudal o depende de la zona de la Orinoquía y de la cordillera oriental hacia el oriente y hacia el sur, Orinoquía, Amazonía. El régimen de lluvias es muy diferente al resto del país, así que allí la situación es un poco más crítica y el panorama para el resto del año inclusive. Es decir, será muy difícil recuperar ese sistema Chingaza compuesto por San Rafael y Chuzo. Es mucho más complejo, es algo que ya está evaluando el acueducto. De nuevo, ya las características del acueducto, del embalse, de lo que necesita de lluvia para recuperación, son líneas que tiene más concretas el acueducto y la Alcaldía de Bogotá, que son los primeros respondientes ante esta emergencia. Lo que decimos desde el IDEAN es que en la región Orinoquía no esperamos lluvias en exceso para los próximos meses ni para el segundo semestre del año, donde sí se esperan lluvias en exceso por la niña en la región andina, región Caribe y región Pacífica. Directora, Colombia es muy diverso, incluso en su clima. Así es. Y tendremos regiones en donde las afectaciones por deslizamiento de tierra van en aumento, como lo son el Pacífico, que no ha dejado de llover, por ejemplo, y otras regiones como la Orinoquía, en donde todavía presentaremos problemas de sequía. Esa diversidad, empecemos por el tema de deslizamientos de tierra.
cómo están las alertas y cuáles son las regiones en donde hay que tener cuidado. Sí, mira, hasta hace un par de semanas las alertas por deslizamiento no subían de 50 municipios en todo el país. Al día de hoy ya tenemos más de 700 municipios en algún nivel de alerta por deslizamiento. La región pacífica, que es una región que tiene un régimen de lluvias, digamos, más o menos estable durante todo el año, continuamente tiene alertas por deslizamiento, pero en este momento ya estamos hablando de que en gran parte del territorio nacional estamos hablando de más de 700 municipios tienen algún nivel de alerta, y esto es porque ya llevamos varios días con lluvia, pero además también porque estas lluvias se encuentran con un suelo ya erosionado, un suelo que ha venido con un déficit de precipitación, con un estrés térmico, y eso hace que sea mucho más susceptible al deslizamiento, por supuesto. ¿Y en qué regiones específicamente hay que tener cuidado? En este momento las alertas nos marcan todas las regiones del país, incluso nos marcan crecientes súbitas, incluso para el río Amazonas, por ejemplo, para el río Cauca en el Pacífico, para el Magdalena. Entonces, en este momento, con estas lluvias que han estado en todo el país, tenemos alertas en todas las regiones, pero este panorama irá cambiando en la medida, como le decía, en que la Orinoquía empieza con otro régimen de lluvias y que se intensifica en la región andina. Entonces, en el corto plazo, esperaríamos que estuvieran concentradas en la región pacífica, en la región Caribe y en la región andina, pero por ahora están en todo el país. Directora, Orinoquía y Amazonía con sequía posiblemente debido a bajos niveles de lluvia, andina, entre otras regiones con unas lluvias o precipitaciones más fuertes. En el Caribe, ¿qué les preocupa para junio? Usted me hablaba de ciclones. Sí, claro que sí. Bueno, primero aclaro que no es sequía en la Orinoquía, sino que no hay lluvias en exceso, ¿sí? Tal vez no suficientes. En temas del Caribe, el comportamiento es muy similar a la región andina. Tiene 2 temporadas de lluvia, 2 temporadas de menos lluvia. En este momento están en la temporada de más lluvia, y luego vendría después de julio como una temporada de menos lluvia, pero allí va a estar, digamos, afectada también por la temporada de ciclones tropicales. Esto es algo que ocurre todos los años, que se instala más o menos en el mes de junio y que se va hasta noviembre más o menos de cada año, pero que aquí, digamos, la novedad con esta temporada de ciclones es que debido primero a que cerramos el 2023 como el año más caliente de la historia, y que además seguimos con un océano Atlántico con altas temperaturas, lo que se pronostica para esta temporada, lo que dicen los modelos globales y los expertos, es que esta temporada va a estar bastante agitada, es decir, se esperan récords en número de ciclones tropicales y eventos mucho más fuertes de lo que hemos tenido. Hasta el momento no es posible saber qué tan cerca van a estar de nuestras costas, pero lo que sí sabemos es que van a, independiente de que no se acerque un evento, digamos, de gran magnitud, las bandas alimentadoras de estos fenómenos alcanzan la costa Caribe, incluso la región andina, y generan lluvias fuertes. Allí también es importante aclarar que no necesariamente son lluvias todos los días, sino tal vez pocos días, pero muy fuertes. Claro, directora, en esa misma temporada de ciclones para el año 2020 se registró el huracán Iota, que afectó tanto a las islas de San Andrés y Providencia, Santa Catalina. Ese fue de categoría 5, alcanzó a llegar a categoría 5. ¿Se podría tener un categoría 5 en medio de esta temporada de ciclones incluso más alto, cercano a la costa Caribe colombiana? Bueno, en términos de probabilidad de un huracán de alta categoría, es muy probable, justamente es lo que se espera en la temporada, que la probabilidad es alta de fenómenos fuertes. Ahora, la probabilidad de que esté cerca a la costa es algo que no podemos saber hasta que no empiece a formarse, pero decirle al país que desde el año pasado consolidamos un protocolo conjunto entre 5 entidades del gobierno nacional, del Estado, y estamos haciendo un seguimiento continuo. El año pasado arrancamos primero con talleres de preparación para medios, para ciudadanía y para instituciones en todo el Caribe, justamente para contarles cómo funciona este protocolo. Este año ya también vamos a arrancar la próxima semana en estos talleres, y el protocolo conjunto da cuenta muy bien del seguimiento, por ejemplo, sobre todo en línea de la alerta temprana. Y esa alerta temprana que nos permite con anterioridad, con varios días, con suficiente anterioridad, saber que se está formando el fenómeno, con qué intensidad es probable que ocurra, para tomar las medidas preventivas en el momento adecuado. El año pasado lo hicimos aquí, sí, alcanzamos a tener 2 eventos con alerta amarilla y lo informamos a la ciudadanía y a los entes para que tomaran medidas. Directora, usted misma habla de la información del IDEAM que sirve para tomar medidas preventivas en autoridades locales. ¿Cuáles serían esas medidas que deberían tomar las autoridades, por ejemplo, para el tema de lluvias en ciudades de la región andina y en ciudades de la región Caribe, particularmente en donde se esperan grandes lluvias? Hay grandes problemas de inundaciones. ¿Qué se puede hacer?
¿Qué tiene que empezar a hacer desde ya las autoridades de esa región? Mira, hay muchas líneas en términos de inundaciones, tanto algo que se plantea desde el gobierno nacional, que son soluciones estructurales como el ordenamiento alrededor del agua. Muchas veces las inundaciones son porque la ciudad se ha planeado no de forma, digamos, sostenible y cuidadosa justamente con los ríos. Entonces, cuando hay crecientes súbitas, pues inunda algo que en principio tal vez no debería haber estado cerca del río, pero además de los temas de planificación que son estructurales y a largo plazo, seguramente dependiendo del contexto. Muchas veces en la ciudad la inundación se da incluso por un mal manejo de residuos que está taponando los alcantarillados, por ejemplo. Hay un tema también que depende mucho, por ejemplo, en las zonas rurales se debe a un tema de suelos, de erosión. Entonces, digamos, en cada contexto lo importante aquí, el llamado importante es que a los entes territoriales, a las alcaldías, a las gobernaciones, a quienes están encargados de la gestión del riesgo, que estén muy atentos a identificar y a tener un diagnóstico muy claro de esos posibles riesgos en sus territorios y que sigan las alertas y tomen las medidas adecuadas. Una de las medidas puede ser evacuación en esos territorios cercanos a los ríos. Gracias por continuar con nosotros. Directora, le preguntaba, ¿se puede o no se puede tomar medidas preventivas como la evacuación de algunos territorios que están muy cercanos a los ríos por el tema de posibles crecientes súbitas? Sí, es probable que esas medidas hacen parte, de hecho, de un protocolo de gestión del riesgo, no solamente quienes estén cerca de ríos, sino también de sitios con vulnerabilidad a un deslizamiento. Entonces, insisto, allí las entidades territoriales tienen que evaluar y hacer esos diagnósticos y probablemente subir la alerta al gobierno nacional para tomar las medidas adecuadas y prevenir y salvaguardar, por supuesto, la vida de quienes habiten en zonas de riesgo. Directora, le preguntaba ahorita por el tema de alertas, y es que son las alertas las que hacen que las autoridades definan este tipo de medidas. Usted dio un balance de cuánto estábamos hace unos días, 50, un poquito más de 100 alertas por deslizamientos de tierra, y de un momento a otro ya tenemos más de 700, es decir, más del 50% del número de municipios en el país. Así es. ¿En cuántos días se vio este aumento exponencial? Bueno, las lluvias empezaron más o menos desde la semana pasada. En el momento en que se empieza a instalar las lluvias, se hace un seguimiento, y si la lluvia se instala de manera fuerte y constante, se empieza a generar la alerta del municipio. Es decir, la alerta no se genera con un día de lluvia, tiene que sostenerse las condiciones para que se dé la alerta, y en este caso pues fueron apareciendo, digamos, días después de que se sostuvieran las lluvias, y como fueron en gran parte del territorio nacional, pues entonces aparecieron, digamos, en pocos días aumentó estrepitosamente, valga la palabra, de 50 que teníamos hace un par de semanas a más de 700 que tenemos a la fecha. Entonces, esto ocurre porque se instalan las lluvias de manera constante y porque hemos tenido eventos fuertes también. Mire, con el fenómeno del Niño, varias autoridades se durmieron, digámoslo así, en cuanto al tema de sequía, el cuidado del agua. ¿Tendríamos un panorama parecido en cuanto a temas de creciente súbita y deslizamientos de tierra? Es decir, ¿se pueden tomar medidas desde ya para evitar tragedias como las ocurridas en Chocó, en Cauca? Se deben tomar medidas desde ya, siempre, en general en el país. En las épocas de lluvia normal tenemos desafortunadamente riesgos muy grandes y desastres, riesgos que se materializan y se convierten en desastres en las temporadas normales. Ahorita estamos, como lo digo yo, en una nueva realidad climática donde en general los eventos pueden ser mucho más fuertes de los que hemos tenido históricamente, y el llamado siempre, y así lo ha hecho el gobierno nacional, ha sido en línea preventiva. Entonces esperamos lluvias, esperamos una temporada de ciclones bastante fuerte, y además esperamos una niña que causa precipitaciones abundantes en gran parte del territorio nacional. Así que el llamado es desde ya siempre estar en la línea preventiva. Igual en algún momento, más o menos en junio, esperamos que básicamente la mitad del país esté con alertas de deslizamiento y la otra mitad con alerta de incendio, la Orinoquía y la Amazonía con alerta de incendio. Así que de nuevo que los entes territoriales tengan muy claros esos diagnósticos de sus contextos territoriales y puedan evaluar entonces en este momento o con antelación qué va a suceder en mi territorio para saber si voy a tener incendios o deslizamientos o qué es lo que va a ocurrir, porque es muy diferente para todo el país. Es decir, a mitad de este año la Unidad de Gestión de Riesgo va a tener un trabajo casi que en todo el país con distintos tipos de fenómenos y con distintas emergencias. Sí, por ahora la predicción climática muestra que desde el mes de julio
vamos a tener una sequía en Orinoquía, Amazonía y una temporada, unos excesos de lluvia en la región andina, Caribe y Pacífica, así que el panorama realmente es bastante crítico e insisto sobre todo por esta realidad climática que es, cerramos el año más caliente de la historia, 2024 siguió batiendo récord mes a mes de temperatura y la temperatura no solamente está relacionada con eventos extremos de sequía, sino también con eventos extremos de precipitación, es decir, que en un día o en 2 días pueda caer la cantidad de precipitación que debería caer en 2 semanas o incluso en un mes, como ocurrió hace unos días en Dubái, por ejemplo. Esas son realidades que estamos viviendo hoy ante este calentamiento del planeta. Directora, usted toma o toca un punto clave que fue de mucho desespero para algunos ciudadanos en medio de esta sequía y temporada seca, la temperatura. Ejemplo, en Bogotá tuvimos históricos de 24, 25 grados y ¿qué va a pasar ahora que inician las lluvias en territorios como Bogotá, Cundinamarca, el altiplano cundiboyacense, en donde podemos tener unas temperaturas muy bajas? Sí, bueno. En general la predicción nos está mostrando por ahora, digamos, temperaturas moderadas para el resto del año. Hasta ahora es cierto que en el mes de enero, febrero, marzo, incluso en abril, se han batido récords de temperaturas históricas en varias ciudades, en varios municipios en el país. El panorama es que las temperaturas se estabilicen un poco, digamos, en el territorio nacional. El tema de las heladas, por ejemplo, de muy baja temperatura, se da sobre todo en época seca, no tanto en época de lluvia, porque responde a otro fenómeno y se da sobre todo en altura. Así que es en la época seca cuando tuvimos esos mínimos y esas heladas. En época de lluvia no esperaríamos, digamos, esos mínimos de temperatura, sino, digamos, una temperatura estable. Sin embargo, y lo quiero aclarar, porque muchas veces hay confusión cuando desde el IDAN hablamos de una época de lluvias, que es la climatología de fondo, y no llueve todos los días. Entonces dice, el IDAN no está siendo acertado, nos dijo cosas que no eran, y lo que ocurre es que en una época de lluvias vamos a tener días soleados y días con lluvias. Lo que se denomina una época de lluvia es el total del mes, o sea, que el total del mes tiene más lluvia, más precipitación que los otros meses, pero dentro de ese mes podemos tener días secos y días con lluvias, y en esos días secos es probable que la temperatura aumente incluso en la temporada de más lluvia, pero en general, digamos, en el total del mes esperaríamos que estuviera estable. Directora, sin duda lo que más le preocupa a las autoridades podría ser, y usted me corregirá, la situación del suelo, ¿sí? La sequía y las lluvias sin duda afectan la situación del suelo en el país. En este momento, ¿cómo está? El tema bueno, esa es una pregunta realmente muy compleja porque sí, digamos, en términos de suelo se ha venido instalando, por así decirlo, un estrés térmico, pero además en el país ha venido avanzando mucho la desertificación del suelo, la erosión del suelo, pero además la deforestación también. Entonces, cuando damos un panorama general, el suelo, por supuesto, ha sido uno de los grandes afectados. El suelo también hablamos de que es un ecosistema vivo y ha sido bastante afectado, no solamente por los cambios climáticos, sino también por la acción del hombre, la acción antropogénica que ha afectado y ha alterado los suelos en el país. El cambio del uso del suelo, o lo que se llama FOLU, es uno de los principales fuentes de gases de emisión de gases de efecto invernadero en Colombia. Entonces, los cambios de uso del suelo también han marcado mucho en los últimos años esa afectación al suelo y que incluso se vuelva improductivo para alimentos. Por ejemplo, eso es un tema bastante delicado que requiere también un análisis muy complejo y muy amplio, pero también es una realidad que tenemos hoy en el país y justamente en ese suelo alterado, lo voy a decir así, es lo que encuentran las lluvias y ya no tiene la misma capacidad para absorberla y para recuperar, por ejemplo, también las escorrentías. Es decir, agricultores del país tendrán un año muy pesado, venir de una sequía y pasar una temporada de lluvias bastante compleja. Además, entendiendo que la mitad del país en algún tiempo, junio, julio, tendrá sequía y la otra mitad tendrá lluvias. ¿Será un año complejo para la agricultura? Sí, nosotros estamos en comunicación fluida y permanente no solamente con el sector de energía y con el sector de la superintendencia, sino también con el sector agricultura y con los agricultores, donde hacemos esas evaluaciones porque de nuevo hay que evaluarlas para cada contexto, para cada cultivo, y cada cultivo requiere unos tiempos y una cantidad de agua, digamos, diferente. El panorama en la gran mayoría de cultivos donde el suelo ha sido, digamos, cuidado, es que con las lluvias realmente tienen una buena
un buen pronóstico para ellos. El tema viene sobre todo en estos suelos donde se ha deforestado o en los suelos donde se ha desertificado. Allí es donde están los riesgos de deslizamiento. Entonces, ¿y tienen un mapa de riesgo sobre esos suelos, directora? Desde el IDEAN hacemos el seguimiento al mapa de cobertura vegetal y hacemos a través del sistema de monitoreo de bosques y carbono el seguimiento de deforestación. Generamos las alertas de deforestación en el país, así que esa información también está para consulta y por supuesto nosotros somos establecimiento público de orden nacional, entonces hay muchas cosas que necesitan trabajarse en conjunto con las autoridades locales para especificar y para entrar en mucho más detalle. Sigamos con el tema de las alertas, porque creo que es pertinente tener en cuenta este panorama en el país que se vivirá a mediados de este año. ¿Tenemos en este momento alertas por incendios o por amenaza de incendios forestales o se borraron un poco teniendo en cuenta estos días de lluvia? Bueno, bajaron muchísimo, mucho. Pasamos de estar en enero tuvimos más de 900 municipios en algún nivel, 996 llegamos a tener, que es casi todos los municipios del país, en algún nivel de alerta por amenaza de incendios forestales, y estas semanas de lluvia han bajado incluso a 5 y a 7 municipios en alerta por incendio. Entonces el panorama cambia mucho, casi nada en este momento. No obstante, de nuevo, en el caso de que se llegue otra vez a bajar las lluvias, como estamos monitoreando para la primera semana de mayo, ese panorama de alertas puede cambiar. Desde el IDEAN lo generamos diariamente, así que es importante también consultarlo diariamente porque puede cambiar en el país. Puede que ahorita en Bogotá estemos viendo muchas lluvias, pero habrá regiones donde no va a llover durante varios días y allí también toca tener alertas por incendios forestales. ¿Qué hacer en el Caribe, que llega la temporada de ciclones justo en época vacacional? Bueno, esto pasa todos los años, digamos, no es que este año va a llegar en la época de vacaciones, todos los años se instala la temporada de ciclones en la época de vacaciones. De nuevo decir que la temporada de ciclones no significa que haya lluvia todos los días. Ni fenómenos todos los días. No, lo que regularmente sucede, y como sucedió el año pasado, es que son eventos muy fuertes, muy puntuales, 1 o 2 días, pero el resto pueden ser días soleados porque es la temporada de menos lluvia en el Caribe, y también eso va a depender de la intensidad del fenómeno que ahorita no lo podemos decir, pero que lo estaremos monitoreando. Así que puede que igual en la época de vacaciones, junio y julio, haya días soleados. Eso lo estaremos diciendo a través de la predicción climática, de algo que estamos generando ahora para apoyar al país mucho mejor con la toma de decisiones, que son pronósticos subestacionales, es decir, semana a semana, y con los pronósticos del día a día. Entonces, con esa información creo que la ciudadanía podría planear mejor esas vacaciones o esos días que puedan tener sol. Por último, directora, entender la importancia del cambio climático en el impacto que tienen estos fenómenos que están ocurriendo no solo aquí en el país, en otras partes. Claro que sí. Bueno, mira, hay un mapa que estamos publicando desde el IDEAN, o que estamos compartiendo desde el IDEAN, que muestra, por ejemplo, los años en que ha habido fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es el calentamiento del Océano Pacífico, es algo, digamos, natural, que se instala cada 2 o 7 años. Se calienta el Océano Pacífico, dura un tiempo con esa anomalía térmica y luego se enfría, pero es algo normal. La realidad de hoy es que este fenómeno del Niño, que es normal, se instaló con todos los océanos también calientes, que esa es la pieza que estamos divulgando, donde aparece prácticamente todos los océanos con anomalías térmicas, y eso nunca había ocurrido. Eso hizo que el 2023 fuera un año sin análogo climático, es decir, nunca había sucedido un Niño, o sea, un océano Pacífico caliente con un océano Atlántico caliente, con un mar Caribe caliente y con el resto de océanos, y eso hizo que el comportamiento climático fuera bastante inusual, pero además que la incertidumbre frente a la predicción y los pronósticos también sea muy, muy alta. Eso es bastante crítico porque la verdad es que no sabemos a qué nos podemos enfrentar. Podemos tener una climatología a fondo, podemos esperar unas condiciones, pero lo cierto es que esa energía térmica que tiene el Océano Atlántico es un exceso de energía térmica, y eso se traduce en fenómenos en la atmósfera. Por alguna parte tiene que salir esa energía térmica. Ahorita lo que tuvimos en abril fue una Maiden and Julian probablemente relacionada con ese exceso de energía térmica. A eso es que estamos, y ese tipo de ondas no las podemos ver con 2 y 3 meses de anticipación. Se ven ya cuando está muy, muy cerca la intensidad de esta oscilación. Esa es la realidad. Pues, directora, muchas gracias por esta explicación. Todos los ciudadanos tener en cuenta que tendremos unos fenómenos bastante complejos en distintas regiones del país. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.
Noticentro 1, CMI. Aprobada en segundo debate reforma pensional. Banco de la República asume manejo de recursos de las pensiones. Fondos privados de pensiones competirán con comisionistas y fiduciarias por manejo del ahorro pensional. Colombia envía nota de protesta a Estados Unidos por mención de familiares del presidente Petro en presuntos hechos de corrupción. Listo decreto que fija nuevas tarifas para procedimientos médicos. Corte Constitucional limita funciones de la Contraloría. IDEAM emite alerta de deslizamiento en 700 zonas del país. Mejora nivel de embalses en Bogotá y cae consumo de agua. No estaré más allá del 2026, asegura el presidente Gustavo Petro. Prorrogan suspensión a canciller Leiva por 3 meses más. Auditoría a la Universidad del Rosario anuncia ministra de Educación. Mejora confianza del comercio en marzo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La plenaria del Senado de la República termina a esta hora de aprobar el total del articulado del proyecto de reforma pensional presentado por el gobierno. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Representantes, implica un cambio en el manejo del ahorro pensional. Gerardo Aristizábal, buenas noches. Detalles de lo aprobado. Hola Claudia, pues nos ha permitido el secretario general ingresar aquí a la plenaria del Senado, donde acaban de anunciar el título de esta reforma pensional. Justo aprobada con los 53 votos nos acompañan 2 invitados especiales, la señora ministra del Trabajo, que está feliz, y el señor presidente de Colpensiones, Jaime Uzán. Señora ministra, ¿qué significa esta reforma pensional? Bueno, esta reforma pensional es muy importante para Colombia porque es una reforma de inclusión social, es una reforma de equidad, es una reforma que va a permitir que muchos colombianos y colombianas puedan tener una pensión, pero sobre todo esta reforma implica un sistema de protección a la vejez. Más de 3 millones de adultos mayores van a poder beneficiarse y salir de la extrema pobreza. Esto es lo que necesita Colombia y seguimos en este trámite. Gracias al Senado, gracias a las bancadas que nos acompañaron y desde luego a toda la teleaudiencia que nos siguió en estos grandes debates del Senado de la República. ¿A quiénes va a cobijar esta reforma, señor presidente, Colpensiones? Dicen que los hombres que tienen 900 semanas cotizadas se quedan antes y las mujeres 350. ¿Cómo es eso? Pero digamos primero que ese es un éxito del programa del señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Su propuesta de gobierno y su Plan Nacional de Desarrollo va a tener una reforma pensional para la vejez que modifica la Ley 100 y que va a tener el beneficio para 25 millones de colombianos y colombianas que irán a Colpensiones en primer lugar, que va a favorecer a toda la vejez, que quienes no tienen posibilidades de pensión van a tener un bono pensional de 232.000 pesos propuestos por el señor presidente y por supuesto que vamos a tener la posibilidad de la transición de mujeres, de las personas mayores que no cumplen la semana, es decir, y tenemos una posibilidad de a partir del mes de julio del próximo año poner en vigencia esta ley que beneficiará a todas las colombianas y colombianos. La mitad de Colombia será de Colpensiones. ¿Se quedan con esta ley en Colpensiones obligatoriamente cuando entre en vigencia en julio de 2000, si la Cámara lo aprueba, de 2025, los colombianos que ganan hasta 2,3 salarios mínimos? Todos los colombianos y colombianas serán de Colpensiones, así ahorren más de 2,3 salarios mínimos. Lo que pasa es que a Colpensiones cotizarán 2,3. En los fondos de pensiones cotizarán el resto de acuerdo al tipo de salarios que tengan hacia el futuro de pensión, hasta los 25 salarios mínimos, pero todos empezarán a cotizar en Colpensiones, que será la única entidad que está preparada además para pensionar colombianos y colombianas. Aparte de Colpensiones y los fondos privados de hoy, ¿entra algún otro actor a manejar pensiones? Sí, hay sectores de la población que se organiza en cooperativas, por ejemplo, en fondos pensionales que van a tener la posibilidad de ampliar para que la gente decida no solamente los fondos privados actuales, sino otros fondos que crea la ley. ¿Y el fondo del pilar contributivo que va a manejar el Banco de la República, en qué consiste? Consiste en que esos dineros que se van a reservar para las pensiones que se van generando para el futuro serán manejados a través del Banco de la República en entidades fiduciarias que ofrezcan los mejores intereses, que
que servirán además para beneficiar la vejez colombiana que ha sido abandonada lamentablemente por los gobiernos que no fueron responsables de los mandatos constitucionales y legales que hoy ha reivindicado el señor presidente Gustavo Petro. Muchas gracias al presidente de Colpensiones. La ministra Gloria Inés Ramírez está hablando en este momento en el atril. Primero atendió a Noticentro 1 CMI para dar la buena nueva para ella, para el gobierno nacional sobre esta reforma pensional. Y a propósito del fondo de pensiones, del pilar contributivo que va a administrar el Banco de la República, esto dijo Leonardo Villar, el gerente del Banco Central. La afirmación del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, la hizo en la Comisión Tercera del Senado, donde rindió informe de gestión del Banco Central. Dijo que el fondo para administrar las pensiones del sistema contributivo se ajusta a la Constitución y la ley. Para poder hacer eso, y es que una norma que vaya en esa dirección tiene que tener claramente el aval del gobierno y por lo tanto, aparte de que eventualmente haya una firma, me parece que es muy importante tener una discusión con toda la Junta Directiva, porque yo no puedo decir sobre lo que pasó anoche, decir lo que piensa la Junta Directiva y tampoco lo podríamos mirar porque tenemos que tener los análisis, los abogados. El gerente del Banco de la República se comprometió a comunicarle al Congreso de la República un informe final sobre este fondo que creó el Senado de la República y que ahora pasa a Cámara de Representantes. Acaba de terminar su intervención la ministra Gloria Inés Ramírez, agradeciendo a la plenaria del Senado. Por lo pronto está la información. Con usted, Margarita, con más noticias en estudio. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo, gracias. Y en otros temas, Colombia envió una nota de protesta a Estados Unidos tras las declaraciones del Departamento de Estado de ese país, que tildó de creíble la información sobre la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente. En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, afirmó que si en el informe de Derechos Humanos de 2023 incluyeron en el apartado de corrupción los presuntos pagos irregulares a la campaña del presidente Gustavo Petro, es porque consideran que la investigación que realiza la Fiscalía colombiana es creíble. What I can say about the entries of the Human Rights Report is that we find them to be credible, which is why we have included them. Ante estas declaraciones, el gobierno de Colombia envió una nota de protestas a Estados Unidos, en la que rechazó la acusación del portavoz. Colombia rechaza las expresiones y valoraciones del señor Vedant Patel, las cuales se alejan del contenido real de lo presentado en el informe. Además que las afirmaciones desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. De la misma manera, señalaron la importancia del principio de reciprocidad que rige las relaciones entre ambos países, incluyendo el respeto a la autonomía en las acusaciones y funciones de las instituciones gubernamentales de cada estado. El Ministerio de Salud publicó para comentarios un proyecto de decreto que actualiza las tarifas de procedimientos médicos. El documento publicado para comentarios establece la sustitución del actual manual tarifario del sector salud. Establezcase el sistema de tarifas y adóptese el manual tarifario en el que se incorporan los costos de los procedimientos en salud asociados a los honorarios de los profesionales de la salud, de los insumos, el uso de equipos y de otros elementos o servicios necesarios para la práctica clínica, que aplica y desarrolla las disposiciones en materia tarifaria de la prestación de servicios de salud señaladas en la parte motiva del presente decreto. Este proyecto de decreto es uno de los 9 que están en el paquete de actos administrativos que publicará el Ministerio para modificar el actual sistema de salud. Y las superintendencias de Sociedades, Industria y Salud activaron el sistema integrado de control, inspección y vigilancia para el sector salud. Las superintendencias de Salud, Industria y Sociedades, con la activación del Sistema Integrado de Control e Inspección, tendrán las siguientes funciones. Superintendencia de Salud. Coordinar y dirigir el sistema y adelantar el procedimiento sancionatorio. Superintendencia de Industria y Comercio. Inspeccionar, vigilar y controlar sobre la promoción de la competencia en el sector salud. Superintendencia de Sociedades. Ejercer inspección, vigilancia y control de apoyo sobre las sociedades y empresas unipersonales que operen en el sector. La Corte Constitucional tumbó una norma que le permitía a la Contraloría General de la República ordenar el levantamiento del velo corporativo de las empresas para conocer más sobre los socios de las compañías.
La Corte concedió una demanda y tumbó el artículo 65 de una ley de 2022 sobre mecanismos de lucha anticorrupción, que le permitía a la Contraloría decretar el levantamiento del velo corporativo de una empresa en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal. El velo corporativo es una figura que protege el patrimonio de los socios o accionistas que integran una persona jurídica o sociedad. La Corte, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández, advirtió que el artículo demandado permitía el ejercicio del control fiscal sobre personas, terceros, que no están habilitadas legal, administrativa ni contractualmente para ser gestores fiscales. El abogado Julio Orozco es demandante en este caso. Los particulares somos ajenos al control fiscal que detona la Contraloría General de la República a través de sus procesos de responsabilidad fiscal, porque decretar el levantamiento del velo corporativo implica desconocer una persona jurídica de derecho privado y desconocerle los derechos al debido proceso y al derecho de defensa a esas personas inversionistas que están detrás de la persona jurídica, el accionista o el socio. El IDEAM emitió una alerta por peligro de deslizamiento en 700 zonas del país y también anunció la llegada de la temporada de ciclones. En la última semana, el país pasó de 50 alertas por deslizamientos de tierra a 759. Se disparan las alertas por deslizamiento debido justamente a el aumento de las precipitaciones, pero además también a la degradación del suelo, que lo hace mucho más vulnerable a deslizamientos. En junio iniciará una de las temporadas de ciclones más agresivas. Se está esperando es que haya récords históricos de número de ciclones, pero además también que haya ciclones que lleguen hasta categoría de huracán de alta intensidad. No necesariamente esto va a ocurrir cercano a las costas del país, pero eso es lo que estaremos monitoreando, y lo que generan, estén cerca o lejos de nuestra costa, estos fenómenos es que generan lluvia en la región Caribe y en la región andina, principalmente durante los meses de junio hasta noviembre. No necesariamente llueve todos los días, pero sí puede haber eventos muy fuertes durante esta temporada. Las condiciones del clima, según el IDEAM, son cada día más complejas. Para el mes de julio vamos a tener unos excesos de lluvia en la región andina, pacífica y Caribe, y vamos a tener un déficit de precipitación en la Orinoquía, Amazonía, no ausencia absoluta de lluvia, pero sí muy bajas lluvias en esa región del país. Hasta el momento no se registran alertas por incendios forestales. Afirmó también el IDEAM que el fenómeno del Niño se ha debilitado. Graves emergencias se han registrado en Antioquia por la llegada de las lluvias. Un hombre murió al intentar cruzar un río. Calles convertidas en ríos, viviendas inundadas y cientos de personas que perdieron cultivos, animales y enseres. Así es el panorama en el municipio de Carepa, Antioquia, durante el inicio de la temporada de lluvias. Las autoridades confirmaron que un hombre que intentaba cruzar un río falleció. Quiero solidarizarnos con la familia, lamentablemente asociado a los eventos de lluvia, la temporada de lluvias, en el municipio de Carepa hay una persona fallecida. Obviamente esta persona tenía 37 años. Apartadó, Turbo y Carepa también reportan inundaciones por las intensas lluvias. En este último la situación es crítica. Hemos tenido más de 1.500 familias afectadas, 500 damnificadas, y el DAGRAM ya está presenciando el hecho como tal, estando allá en el sitio. En ambos municipios fue declarada la calamidad pública. El sistema Chingaza, que suministra el 70% del agua de Bogotá, completa 4 días con tendencia al alza. Este viernes, la alcaldía anunciará si flexibiliza o no las medidas de racionamiento de energía. Por cuarto día consecutivo aumentó el nivel del sistema Chingaza. Este lunes su ocupación fue del 16,06% y entre el 21 y 22 de abril tuvo un abrupto aumento. Por otra parte, el consumo de agua se acerca al esperado por el distrito, que es de 15 metros cúbicos por segundo. Este lunes en Bogotá se consumieron 15,29 metros cúbicos por segundo, la cifra más baja desde que comenzó la restricción. Vamos bien, las medidas han funcionado, hemos logrado bajarle la presión al sistema Chingaza, y además, por otro lado, afortunadamente, ya llevamos unos días de lluvia que nos han permitido recuperar un poco el nivel de los embalses. Para levantar estas restricciones, el sistema Chingaza debe superar el 70% de su capacidad. Acá no podemos relajar la restricción y mucho menos decir que la vamos a eliminar hasta tanto no tengamos un nivel óptimo del sistema Chingaza que nos permita garantizar el abastecimiento también durante el 2025. A partir de la próxima facturación se empezará a castigar en el cobro a quienes consuman más de 22 metros cúbicos mensuales.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que no habrá cambios en el pico y placa mientras duren los racionamientos de agua. Solo hasta que se supere la crisis por el agua, el alcalde Carlos Fernando Galán anunciará los cambios en el pico y placa. Hoy no vamos a hacer cambios en este momento porque estamos en una situación difícil, hay que entenderlo, no podemos pensar, digamos, que podemos seguir normalmente y queremos trabajar con la ciudadanía, no ponerle todo al tiempo. Las declaraciones se dieron durante la inauguración del Colegio Distrital Agudelo Restrepo, al que asistió el presidente Gustavo Petro. Durante el evento hubo un intercambio de pullas entre los mandatarios. El gobierno entonces de Enrique Peñalosa hizo los esfuerzos para la gestión predial, el gobierno de Claudia López materializó el esfuerzo para construirlo. Logramos en aquel entonces, siendo alcalde, 23 sedes entregadas. Desapareció nuestro nombre de esos discursos. Aquí nosotros tenemos es que pensar siempre que cualquier inversión que se haga no es para satisfacer el ego de un gobernante, es para resolverle problemas a la ciudadanía. Galán confirmó que este viernes se definirá si se repite el ciclo de racionamiento en la capital. Por medio de redes sociales, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió contra el presidente Gustavo Petro, quien señaló que no se hizo nada por los embalses que abastecen a Bogotá desde hace 3 años, cuando López era alcaldesa. El primer mandatario sostuvo a través de su cuenta de X que la crisis de agua que actualmente atraviesa Bogotá se pudo haber evitado con una mejor gestión en anteriores administraciones. Los embalses de Chingaza entraron en déficit de su flujo desde hace 3 años. Se consumía más que lo que entraba. En los días del Niño dejó de entrar aún más agua y se acabó el embalse. ¿Por qué no se ahorró agua desde hace 3 años? La exalcaldesa, por la misma vía, aseguró que el mandatario mentía en su trino, pues como también lo publicó en su cuenta, el nivel de los embalses siempre subió en el primer trimestre de los últimos 12 años. El cambio climático fue sorpresivo en esta ocasión. Si en vez de mentir y tuitear gobernara, y si la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no hubiera estado dedicada a la corrupción de carrotanques y a robarse los recursos de prevención y atención de emergencias, el país y la región no estarían abocadas al racionamiento tanto de agua como de energía. La exmandataria aseguró también que en el proceso de empalme se dejaron formulados futuros proyectos para la modernización del sistema de abastecimiento de la ciudad. La Comisión de Regulación de Energía expidió la resolución que establece premios y castigos por el consumo de energía. Según el acto administrativo de la CREC, firmado también por el Ministerio de Minas, establece una fórmula para cobrar un excedente adicional o multa para quienes excedan el consumo promedio de su factura mensual. Los valores son diferenciales por estrato y del consumo por kilovatio hora. Para el 1, 2 y 3 será del 30%, mientras para el 4, 5 y 6 hasta del 50%. Asimismo, quienes tengan una reducción recibirán un estímulo o beneficio en el cobro de su próxima factura. Para varios sectores era una medida esperada. Es una medida alineada y además debe ser complementada por unas campañas masivas de socialización que permitan entender la importancia del ahorro en esta coyuntura. La medida, que ya estaba en evaluación desde la semana anterior, es con el fin de promover la recuperación del nivel de los embalses y prevenir un racionamiento en el país. El presidente Gustavo Petro habló de su continuidad en el poder y dijo que no se quedará más allá del 2026. A través de un extenso mensaje en su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro aseguró que no se quedará atornillado en el poder. Yo aquí no estaré más allá de agosto de 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Sobre las movilizaciones de la oposición, insistió en que se está gestando un golpe blando para tumbarlo y habló de las razones que, según él, están detrás de las marchas. Desde que se nombró nuevo fiscal, una mujer decente, empezó la extrema derecha a desesperar. Tanto temor le tienen a las investigaciones judiciales. Cuando empezaron los juicios, empezaron las manifestaciones de la violencia. A mí no me da miedo que me investiguen, no me he robado un peso. También se refirió a las investigaciones por la financiación de su campaña. Buscan y no han encontrado un peso. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles como comprar una avioneta, cuando no he comprado ni un carro ni un metro cuadrado de tierra. Finalmente, el jefe de Estado convocó a los ciudadanos a salir a las calles el próximo 1 de mayo. La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a juicio al excomandante del Ejército, el general Jaime Lasprilla, y a otros 4 oficiales en retiro por casos de los llamados falsos positivos.
La JEP remitió a su unidad de investigación y acusación los casos del excomandante del ejército durante el gobierno Santos, Jaime Lasprilla, y de los generales en retiro Miguel Pérez Guarnizo, Marcos Evangelista Pinto y William Pérez Laiseca, así como del teniente coronel en retiro Fernando Moncayo Guancha. Los oficiales no aceptaron los crímenes que les imputaron por falsos positivos y se enfrentarán a un juicio en el que podrían pagar 20 años de cárcel. Negaron la ilegalidad de los hechos o su participación en las conductas que se les atribuyen y se opusieron a los señalamientos que les endilgan sus entonces subalternos. Al general Pérez Guarnizo se le atribuyen 3 desapariciones y 27 homicidios, a Lasprilla 12 desapariciones y 115 homicidios y a Pérez Laiseca 16 desapariciones y 57 muertes. En alerta están las autoridades en el departamento del Cauca por el aumento en el asesinato de líderes sociales. Ante la crítica situación de orden público, el ejército aumentará su capacidad operativa en la región. Según cifras de la ONU, entre enero y marzo de este año son 43 denuncias por ataques a líderes sociales. Sin embargo, desde el ejército se dice que se está haciendo la tarea. Aún así, las cifras no concuerden. Continuamos en la tarea en el Cauca con el Comando Específico del Cauca haciendo este trabajo, que es un compromiso desde la Presidencia de la República, en donde estamos buscando transformar territorios. Esa es la misión que tenemos en el departamento del Cauca, transformar territorios. Decenas de familias desplazadas y confinadas por la violencia que se vive entre disidencias FARC en combates con el Ejército Nacional. 1.400 menores de edad quedaron 3 días sin clases. Específicamente esto es en Jambaló, ahí hubo 3 días en donde hubo dificultades para que pudieran asistir a clases. Cifras de Indepaz dan cuenta que han sido asesinados 10 defensores de derechos humanos este año, la cifra más alta por regiones en el país. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, confirmó que habrá diálogos de paz con la Segunda Marcotalia, que fue el grupo de disidencias que desertó del acuerdo de paz con las FARC de 2016, el cual tendría en armas al menos 5.000 hombres. Desde el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que los diálogos con la Segunda Marquetalia al mando de Iván Márquez continúan y que en este momento se está haciendo la conformación de las delegaciones. Lo que se puede afirmar es que efectivamente los diálogos se van a realizar. Se está en el proceso de conformación de las delegaciones, de suspensión de órdenes de captura. Otro de los temas relevantes tiene que ver con la participación de las fuerzas militares y la policía custodiando los diálogos entre gobierno y disidencias de la Segunda Marquetalia. Las fuerzas militares, la policía, todas las autoridades tenemos que estar en la disposición de dar toda la seguridad para que esos diálogos se puedan adelantar en condiciones de normalidad. El ministro de Defensa participó en Fusagasugá de un consejo de seguridad donde alcaldes expresaron su preocupación por la situación de orden público en toda la región del Sumapaz. En Córdoba, 9 droguerías fueron blanco de ataques por negarse a pagar extorsiones. A bala. Así fueron atacadas 9 farmacias de razón social de economía en las últimas 24 horas en varios municipios de Córdoba, entre ellos Montería, porque se negaron a pagar extorsiones por parte del Clan del Golfo. En Córdoba se ha venido extorsionando a todos los comerciantes, desde el más pequeño hasta el más grande. Esto es un trabajo que viene con el área investigativa de la policía. Una cápsula operacional de investigación y judicialización que se están adelantando. Otras son las acciones preventivas de acompañamiento a todas las actividades económicas del departamento y otras son las acciones disuasivas que venimos desplegando en el área metropolitana y en el departamento de Córdoba. Según las autoridades, Arias Naranjo, del Clan del Golfo, sería el responsable de las extorsiones y por quien ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa por su captura. La Delegación de Paz del Gobierno con el ELN aseguró hoy que no existen 2 mesas paralelas con esa guerrilla y que consideran que la mesa de conversaciones no está congelada, que además hubo avances en la pasada reunión en Caracas. Desde la Delegación de Paz del Gobierno rechazan las acusaciones del ELN en el sentido de que existan 2 mesas de conversaciones, una con la delegación y otra con el Frente Comuneros del Sur. Hemos tratado ese asunto. Seguramente habrá que volver sobre él más adelante.
pero obviamente ahí hay unos desacuerdos y vamos a trabajarlos y a dialogarlos, que es lo que corresponde. El gobierno considera que la mesa no está congelada, pese a lo que advierten voceros del ELN. No hay dos negociaciones, la negociación con el ELN es una sola y es con su dirección nacional y con el COSE, que es su instancia decisoria entre Congreso y Congreso. Para el gobierno hubo avances en la reunión extraordinaria. Por primera vez se anuncia la firma de un acuerdo relacionado con cerrar un punto de la agenda que se tiene con el ELN. Lo cierto es que la salida al conflicto con el Frente Comuneros del Sur aún no está clara. El gobierno no tiene qué ofrecer en materia jurídica y lo máximo que podría hacer es una desmovilización individual de los integrantes de este sector del ELN que se declaró en rebeldía frente al COSE. Regresa a la normalidad a Bogotá tras los fuertes disturbios que se registraron en las últimas horas en inmediaciones de la sede de la Universidad Nacional. Desde las 3 de la tarde, personas encapuchadas bloquearon ambas calzadas de la calle 26, obligando a miles de personas a bajarse de los articulados de Transmilenio y caminar largas distancias para llegar a sus destinos. Los mismos ciudadanos reprochaban el actuar de los encapuchados, confrontándolos directamente. Mientras miles de personas caminaban sobre la calzada exclusiva de Transmilenio, los manifestantes rompían los paraderos de los buses, trataban de atacar a los carros que querían transitar sobre la vía, vandalizaban las estaciones de Transmilenio y quemaban artefactos sobre la calle. Una hora y media después, y cuando el caos reinaba en el oriente de la ciudad, la policía arribó al lugar y comenzaron los fuertes disturbios. Fue necesario el uso de las tanquetas de la policía para contener a la furiosa turba al interior de las instalaciones de la universidad, que con cócteles molotov, piedras y hasta machetes trataban de agredir a los uniformados. No hubo ganador en los enfrentamientos, solo un gran perdedor, el recurso hídrico que se volvió tan añorado por estos días en Bogotá. Miles y miles de litros de agua se perdieron en medio de los enfrentamientos. La Procuraduría prorrogó por 3 meses la suspensión provisional impuesta al canciller Álvaro Leiva. Mañana se cumplían los 3 meses de la suspensión provisional que ordenó la Procuraduría contra el canciller Álvaro Leiva por presuntas faltas disciplinarias que habría cometido al declarar desierta la millonaria licitación de los pasaportes que iba a ser adjudicada a la empresa Thomas Gregg. La Procuraduría prorrogó hoy la suspensión al canciller hasta el próximo 24 de julio para evitar supuestamente que tenga alguna injerencia sobre los funcionarios que hoy testifican en el juicio en su contra. El abogado de Leiva anunció un recurso contra dicha determinación. Esta es una decisión que tiene que ser objeto de consulta por la señora Procuradora. Desde un comienzo hemos manifestado nuestras dudas en torno a la imparcialidad, pero queremos mantener la esperanza de que las decisiones se van a resolver en derecho. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, aprobó el ascenso de 6 coroneles de la policía a curso de general. Se trata del coronel Luis Fernando Arcos Álvarez, ayudante del director general, el coronel Juan Carlos Trujillo Colmenares, actual director de inteligencia, la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la policía de Ibagué, la coronel Ruby Shirley Aguilar Villanueva, directora de educación policial, y el coronel William Javier Lara Avendaño, comandante de la policía de Amazonas. La Contraloría abrió una investigación a 6 exdirectores de la Unidad de Gestión del Riesgo por la presunta pérdida de más de 24.000 millones de pesos. El proceso de responsabilidad fiscal cobija a los exdirectores Olmedo López, Luis Fernando Velasco, Eduardo José González y Javier Pava, y a los exdirectores encargados Fernando Carvajal y Gerardo Jaramillo por irregularidades en el proyecto de vivienda Sauces 2, que prometía ser una solución para quienes perdieron sus casas en la fatal avalancha que ocurrió en Mocoa, capital del Putumayo, en abril del año 2017. Desde ese año se firmó un contrato por 18.000 millones de pesos para 900 viviendas que no han sido entregadas y se ha generado un detrimento patrimonial por el pago de subsidios. El Ministerio de Educación ordenó una auditoría a la Universidad del Rosario. La investigación tiene el fin de determinar si ha habido malos manejos financieros y administrativos. El Ministerio de Educación puso la lupa en la Universidad del Rosario, que por estos días atraviesa una aguda crisis por cuenta de despidos de docentes y de la desvinculación del rector Alejandro Chaney.
Este es un proceso que está en proceso de investigación. Hemos enviado a los equipos de inspección y vigilancia para que reciban toda la información correspondiente de parte de las autoridades de la institución. La auditoría del ministerio busca revisar minuciosamente los manejos administrativos y la contratación en la institución. El Gobierno Nacional está comprometido con garantizar una educación de calidad y de pertinencia, la transparencia en el manejo de los recursos. La investigación podría terminar en varios escenarios: en un plan de mejoramiento, en la pérdida de la acreditación de calidad, en una orden para que un ente autónomo administre los recursos de la universidad o en la designación de un inspector permanente del ministerio en la institución. A la fecha, el Ministerio de Educación adelanta más de 40 investigaciones por presuntos malos manejos en universidades del país. Hay alerta en Bucaramanga y su área metropolitana por el aumento de los casos de dengue hemorrágico. 9.000 casos por dengue hemorrágico fueron registrados por las autoridades de salud en Santander. 20 personas han muerto por el contagio de la enfermedad. Desde Bucaramanga seguimos muy preocupados por este incremento en el número de casos, 2.666 casos reportados a semana epidemiológica número 14. Por la crisis sanitaria que afronta Santander, las autoridades de salud declararon alerta naranja. La ocupación hospitalaria llegó al 95% por pacientes que llegan con síntomas relacionados a la enfermedad del dengue. La Policía Ambiental sancionó a más de 20 familias del área metropolitana de Bucaramanga en las últimas semanas por tener criaderos de zancudos transmisores de la enfermedad en sus viviendas. Las autoridades colombianas capturaron a un ciudadano venezolano acusado del asesinato de un carabinero en Chile. Dayonis Orozco fue capturado en Popayán. Es señalado de asesinar al teniente Emanuel Sánchez. Según la policía, este hombre huyó de Chile a Colombia luego de cometer el crimen. A la cárcel fue enviado el hombre señalado de haber asesinado al veedor social de Cúcuta, Jaime Vázquez. Vivian Polanilla, juez de control de garantías de Cúcuta, dictó medida de aseguramiento intramural para Alejandro José Arias, alias El Cojo, señalado de ser el coautor del homicidio del veedor ciudadano Jaime Alonso Vázquez. Además, le solicitó a la Fiscalía y al INPED que el venezolano sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Picota en Bogotá. Donde será trasladado a un centro penitenciario y carcelario. Estamos llevando las coordinaciones pertinentes en un avión de la policía con el fin obviamente de que quede en un centro penitenciario de la ciudad de Bogotá. Así como se logró la captura de este homicida, las autoridades tienen todos los indicios y las investigaciones que van por buen camino para dar con los determinadores de la muerte del líder social. Según la Contraloría, 328.000 estudiantes han resultado afectados por los retrasos en los programas de alimentación escolar. Según la entidad, hay retrasos en Nariño, Huila, Cundinamarca y Córdoba. También denunció la entrega de alimentos en mal estado en 11 instituciones educativas. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que permite a los congresistas cambiarse de partido político. Hay división en el Congreso ante el proyecto que le permitiría a los congresistas cambiar de partido en plena legislatura, sin sanciones como la pérdida de investidura. Aquí lo único que se busca es modificar una ley, un artículo de la Constitución para generar una permisividad con un claro cálculo electoral. Y es que partidos como Cambio Radical advierten que la ley se caería en la Corte Constitucional. El problema que va a enfrentar es que este proyecto no hace parte de una reforma política estructural. Congresistas de otras bancadas defienden el proyecto. ¿Por qué tener temor? Si hay partidos que están fuertemente trabajando, sustentados con ideales y principios claros, ¿cuál es el temor? La iniciativa tiene que pasar 8 debates para ser ley. Hoy pasó su primer examen. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a la Comisión de Acusaciones que avance en el proceso contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial. El alcalde de Medellín acudió ante la Comisión de Acusación del Congreso para ratificar las denuncias sobre la supuesta financiación irregular en la campaña de Gustavo Petro. Hay algunos hechos conocidos frente a la financiación ilegal de campaña presidencial de parte de la campaña de quien es hoy presidente, señor Gustavo Petro, y en el sentido
de temas, por ejemplo, de violación de topes electorales. Gutiérrez pide que se tomen medidas ante las denuncias sobre irregularidades electorales. ¿Qué esperamos todos los colombianos? Pues ya simplemente que los entes encargados de investigar y de hacer justicia, pues simplemente que lo hagan. El mandatario dijo que espera que no haya represalias contra Medellín tras su visita a la comisión, pues las denuncias las hizo como candidato y no como alcalde. Se cumplieron 200 días de guerra en Gaza, van 34.000 personas muertas. De otra parte, la Cámara de Representantes de Tennessee aprobó el proyecto de ley que permitirá a los maestros estar armados en las escuelas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Gaza devastada cumple 200 días de guerra, territorio que se ha convertido en un lugar inseguro para los 2,3 millones de civiles que quedan, de los cuales la mitad sufren de hambre y desnutrición por la falta de suministros de alimento, agua potable y médicos. Además, con un reporte de al menos 34.183 muertos. La Cámara de Representantes de Tennessee, en Estados Unidos, aprobó un proyecto de ley que permite a los profesores estar armados en las escuelas y de manera oculta. La iniciativa fue aprobada un año después de que un hombre abriera fuego en un colegio de primaria en Nashville, dejando 3 niños y 3 empleados muertos. Dos partidos políticos de la oposición lograron la adhesión al tarjetón electoral de la Mesa de la Unidad Democrática con el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro invita a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU a que vuelva al país, oficina expulsada de Venezuela en febrero. El gerente de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo, afirmó que la reforma pensional afectará al mercado de capitales, reduciendo los niveles de inversión. En medio de la discusión de la reforma pensional, el gerente de la Bolsa de Valores, Andrés Restrepo, sostuvo que la propuesta del gobierno afecta el mercado de capitales. En la medida de una menor participación de los fondos privados de pensiones en el mercado, se tendrá una menor liquidez y una reducción en los niveles de inversión. Se destaca la importancia de este mercado. El mercado de capitales no es solo para las grandes empresas, las empresas tradicionales, que es algo que muchos tienen en la cabeza. El pronunciamiento fue hecho durante la primera emisión de acciones preferenciales en la Bolsa de Valores de una pequeña y mediana empresa productora de cerveza llamada Bruder. Estamos esperando recoger 4.500 millones de pesos que va a utilizar la compañía para sus proyectos productivos, para expansión, para puntos de venta, para franquicias. La bolsa seguirá trabajando para aumentar sus emisores en el mercado de capitales colombiano. La encuesta del Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo sobre confianza por parte de comerciantes mostró una recuperación. La encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo reveló que el índice de confianza del comercio repuntó en marzo pese a la reducción de las ventas en la primera parte del año. Para este mes la tasa se ubicó en 14,1%, mientras un mes atrás registraba 10,9%. El sector mejora en parte por la venta de sus propios inventarios. En la parte comercial, los empresarios están disminuyendo sus stocks, están saliendo de todos sus inventarios que han venido adquiriendo con el tiempo. Para la industria el panorama es diferente, ya que en marzo el índice es negativo en 2,6%, perdiendo más terreno frente a febrero. La percepción negativa o de caída en la industria es que justamente los comerciales no le están comprando a los industriales, esperando salir de sus inventarios. Las cifras de la encuesta muestran una mejora en el contrabando, aunque este estaría migrando hacia el mercado informal. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,28% a 1.347 puntos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 4,89% a 21.900 pesos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más bajó, con una pérdida de 2,1% a 65.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 31.000 millones de pesos, con una variación negativa del 1% a 31.660 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.910 pesos con un centavo. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.810 pesos y la venden entre 1.850 pesos.
Un euro cuesta 4.170 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 21 centavos. El azúcar se transó en 19,86 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83 con 39 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $88 con 49 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.275 pesos. Atención, hay una noticia al cierre. Hace pocos minutos fue detonada una moto con explosivos en el Plateado, municipio de Argelia, en el Cauca. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.